Bien, ya sabemos lo que es el cliente, cuál es su función, qué es el servidor, cómo es su función. Lo que vamos a explicar ahora es cómo se comunican el cliente y el servidor para que una página web funcione. Básicamente, cuando nosotros usando un cliente, en este caso por ejemplo un navegador, estamos usando Chrome, cuando ingresamos la dirección de una página web y apretamos Enter, lo que se está haciendo es, al momento de apretar Enter, hacer una petición que se hace a través de Internet a un servidor. El servidor es el que va a contener el sitio web que tiene esa dirección, que como vimos antes, cuando ingresamos un dominio, en realidad es como una especie de máscara que lo que contiene en realidad es una IP. Entonces, lo que se hace es, se hace un pedido a ese servidor es el que tiene todos los datos de la página, los busca y los devuelve a nuestro cliente. Nuestro cliente va a recibir esa información de una forma específica para que el navegador lo pueda interpretar y luego todo eso se va a mostrar en pantalla. Vamos a ver ahora usando la herramienta DevTools, que es una herramienta que ya viene integrada en Chrome. Vamos a ver cómo se hacen esas peticiones al servidor. Vamos a ver cómo funciona. Para eso hacemos clic derecho en la página, inspeccionar, y dentro de lo que es la herramienta esta de DevTools, vemos que hay un montón de opciones. Vamos a la pestaña que dice Network. Dentro de Network hay un montón de opciones también. Hay una que es como una especie de, son filtros que se aplican para mostrar, por ejemplo, solamente archivos de JavaScript, imágenes, lo que es las fuentes, etcétera. Bueno, no quiero aplicar ningún filtro ahora, así que voy a seleccionar todos. Lo que voy a hacer ahora, y por eso quiero mostrarles cómo se comunica el cliente con el servidor, voy a recargar esta página y lo que vamos a ver acá en pantalla es todas las peticiones que hace el cliente al servidor y cómo vamos a ir obteniendo las respuestas de todos los elementos que tiene la página web. Entonces, para eso, dentro del navegador voy a hacer clic en recargar la página. Presten atención, hago clic y fíjense que ya empiezan a aparecer un montón de cosas que lo que hace es está cargando el contenido de la página. Bien, acá ya terminó de cargar la página. Estas son, cada una de estas filas que están viendo acá son peticiones que se hicieron a ese servidor. ¿Por qué son muchas peticiones? Ahora lo vamos a ver en detalle. Esto está ordenado de arriba hacia abajo en orden cronológico. Entonces, la primera línea, la primera fila, es la primera petición que hizo el navegador. Entonces, fíjense que al hacer clic, la primera petición es obviamente al dominio. Se hizo una petición enviando www.google.com.ar y por ejemplo, acá tenemos un montón de detalles que son demasiado técnicos, no viene al caso, pero sí lo que importa es acá en la pestaña que dice Response. Response es, digamos, lo que nos devolvió el servidor al nosotros hacer la petición. Fíjense que lo que devuelve es todo un código, que ese código es el lenguaje HTML. Es decir, esto es todo código HTML que lo que dice es básicamente cuál es todo el contenido de la página que queremos cargar. Es decir,
Dentro de este HTML va a decir que hay una sección donde va a estar el logo de Google. Después arriba van a ver unos botones que dice Gmail, imágenes, el icono de la persona que está logueada en ese momento. Abajo después va a haber un pie de página con algunos otros links. Entonces todo esto es lo que devuelve el servidor. Obviamente esto está comprimido, no se entiende muy bien todo lo que dice, pero lo que importa es entender qué es lo que hace, qué es lo que está devolviendo. O sea, devuelve código HTML, que ese código HTML obviamente es generado por los programadores. Ese código, lo que hace después el navegador es, mediante ese código, empezar a hacer otras peticiones al servidor con los elementos que tiene la página. Por ejemplo, el HTML devuelve el código y le va a decir al navegador que es necesario cargar un archivo CSS, que es el que va a contener los estilos de la página. Otra petición van a ser los archivos JavaScript, donde van a tener todo el código de la funcionalidad de la página de JavaScript. Y por otro lado también las imágenes. Y todo eso es lo que vemos acá en la pantalla izquierda. Fíjense que por cada uno tenemos una columna que es tipo, y fíjense que acá hay, por ejemplo, distintas imágenes. Si yo hago clic acá, fíjense que lo que hizo esta petición es devolver mi imagen de perfil. Y así con un montón de imágenes más. Fíjense que esta imagen es el logo de Google, con también algunos iconos que se muestran en pantalla. Y así sucesivamente. Fíjense también archivos de script, que son un JavaScript que tiene funcionalidad con programación. Acá, por ejemplo, esta es una tipografía. Fíjense, esta es una tipografía que usa la página de Google. Entonces carga la tipografía y después mediante CSS le explica al navegador cuáles son, digamos, los textos que deben tener esta fuente. Y así es como funciona Internet, básicamente, la comunicación entre el cliente y servidor. El cliente hace un pedido, el servidor le devuelve información. Una vez que nosotros cargamos la página, es importante saber que también se pueden seguir haciendo peticiones al servidor sin necesidad de estar recargando la página. Por ejemplo, yo acá tengo todo el listado y lo voy a limpiar. Voy a borrar todas las peticiones. Cuando yo hago clic y empiezo a escribir en Google, por ejemplo, programación, fíjense que acá abajo se están haciendo peticiones al servidor. ¿Por qué se hacen esas peticiones al servidor? Bueno, porque la página de Google, en este caso, lo que hace es que cada vez que nosotros presionamos una tecla, hace un pedido al servidor para mostrarnos sugerencias sobre lo que estamos escribiendo. Fíjense que si yo escribo programación, abajo me está saliendo un listado que dice programación Telefe, programación Fox, etc. Bueno, eso son, digamos, sugerencias que muestra el buscador según las búsquedas más comunes que hacen los usuarios con la palabra programación. Todo eso, como les dije antes, es toda información que está guardada en una base de datos. Entonces, fíjense que acá todas estas peticiones lo que está haciendo es, se comunica con el servidor y le está diciendo que el usuario escribió la palabra programación. En base a eso, fíjense que el servidor devuelve una respuesta con un listado de opciones, programación Telefe, programación Fox, etc. Y así es, digamos, cómo se comunica el cliente con el servidor. Hay un montón de opciones, de técnicas para comunicarse entre el cliente y el servidor. Por ejemplo, acá lo que estamos haciendo se llaman llamadas por Ajax, es decir, se están haciendo llamadas al servidor sin recargar la página. Pero bueno, lo más importante de esto es
entender cómo funciona. Y algo a tener en cuenta es cuando uno ingresa a una página web y la página web no funciona, pueden tener una idea de cuál puede llegar a ser el problema. Para que uno ingrese a la página y la página web funciona, en el medio hay muchos pasos que tienen que funcionar bien para que la página se muestre. Entonces, por ejemplo, nuestra conexión a internet tiene que funcionar bien, la comunicación del dominio con el servidor también tiene que funcionar, el servidor tiene que estar funcionando, encendido, y eso tiene que devolver la respuesta. Cuando una página no funciona, pueden ser múltiples las causas, no puede ser una sola. Entonces está bueno esto, entender cómo funciona todo el camino desde que ingresamos la dirección de una página, nos comunicamos con el servidor mediante el cliente, el servidor devuelve la respuesta. Inclusive a veces una página ya cargó el contenido y después cuando seguimos haciendo peticiones, por ejemplo, si se nos desconecta internet, quizás la página deja de funcionar, pero no es que la página no está funcionando, no es que el servidor no está funcionando, sino que quizás nuestra conexión dejó de funcionar. Cuando nosotros, por ejemplo, usamos Google Meets o, por ejemplo, ahora que está Zoom de moda con todo este tema de la pandemia, cuando alguien no se escucha bien no se escucha bien el audio o el video se ve trabado, pueden ser múltiples las causas. Una puede ser que la persona que está enviando el video, su conexión es lenta, puede ser que el servidor esté muy sobrecargado, recuerden que son computadoras, que son servidores, que quizás hay mucho tráfico, entonces hace que la respuesta sea lenta, o inclusive uno mismo, su propia conexión de internet quizás está funcionando mal. Pero bueno, eso es en general cómo funciona, digamos, toda la parte desde el cliente hasta el servidor. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna consulta o pregunta específica sobre esto, la pueden hacer en los comentarios.